Hola, muy buenas. Bienvenidos a este Cardio TV que va en la segunda presentación que se hace del programa Expert Insights, visión multidisciplinar del tratamiento hipolipemiante en España, y que en concreto en esta segunda presentación se va a hablar de la estrategia de mejora de la salud cardiovascular y el tratamiento de la dislipemia en España. Brevemente, yo creo que ya se ha comentado previamente en la primera presentación, este ha sido un programa que se llevó a cabo a finales del año pasado, en el que intervinieron como 140 especialistas de medicina interna, cardiología, endocrinólogos y de atención primaria. Y el objetivo era analizar cuáles eran las limitaciones que teníamos para alcanzar los objetivos terapéuticos en los pacientes de alto riesgo cardiovascular, en concreto en el tratamiento de los lípidos. Los coordinadores del programa eran, por una parte, el profesor Juan Pedro Botet, que es internista que trabaja en endocrino en el Hospital del Mar en Barcelona, y por otra parte Juan Cosín, que es cardiólogo del Hospital Arnau de Vilanova, Valencia, que era los dos coordinadores del proyecto, con lo cual tenemos una ocasión perfecta para analizar los aspectos globales del mismo, que revisan por una parte aspectos del clínico, limitaciones con respecto a los clínicos, limitaciones y problemas con respecto a la institución y limitaciones y problemas con respecto a los pacientes. Entonces, para empezar, yo quería preguntar, primero agradecerle su presencia aquí y preguntarle al doctor Botet, con respecto al clínico, ¿cuáles son los aspectos que querrías señalar? ¿Qué limitaciones tenemos? ¿Por qué no alcanzamos el objetivo? ¿Y cómo deberíamos mejorar? Pues gracias, Luis, y gracias a los que nos van a oír. Uno de los primeros y principales resultados del proyecto fue la existencia de una gran, podríamos decir que, heterogeneidad en la forma de controlar los pacientes con riesgo cardiovascular. Y esto en sus diferentes etapas, tanto en el ingreso como durante el ingreso, como antes del ingreso, como después del ingreso. Y por lo tanto, esta heterogeneidad ilustra, de alguna forma, la importancia del lugar de residencia como uno de los, podríamos decir que, factores principales de la salud cardiovascular. Fruto de estos resultados, este proyecto Expert Insights se caracterizaba porque los asistentes no solo ponían en marcha, destacaban las barreras, sino que hicieron una serie de propuestas de mejora. Y en este sentido, aquí, delante de esta heterogeneidad, hubo un consenso unánime sobre la necesidad de un consenso nacional en cuanto a la estandarización del proceso de control del paciente con riesgo cardiovascular. ¿Qué duda cabe que el hecho que la sanidad nacional esté transferida a las comunidades autónomas, esto de alguna forma dificulta el poder dictar o poner en marcha un consenso nacional? Y por lo tanto, los asistentes, teniendo en cuenta este problema, lo primero que dijeron es: vamos a intentar no ser tan grandilocuentes y vamos a empezar con un consenso más de tipo local, a nivel regional, a nivel de hospital, para mejorar el control de este tipo de pacientes. Y en este sentido propusieron una serie de mecanismos para mejorarlo, como por ejemplo, crear rutas asistenciales. Estas rutas asistenciales debían ser con un acuerdo de mínimos en temas referentes, pues por ejemplo, como te diré yo, al número de visitas, al tipo de análisis, a la concentración de colesterol LDL y los objetivos. Y en algo que ellos destacaron y pusieron mucho énfasis, que era la coordinación multidisciplinar. Estamos hablando de una patología que es multidisciplinar y, por lo tanto, la coordinación entre los diferentes personas que asisten al riesgo cardiovascular es clave. Una vez hecho podríamos decir, esta homogenización a nivel muy local, a nivel hospitalario, volvieron a poner de manifiesto la importancia de la comunicación entre centros para poder, de alguna forma, implementar aquellos procesos que habían funcionado, para que, de alguna forma, los beneficios para la salud cardiovascular fuesen máximos para todo el mundo. Yo déjame que añade un par de temas. Ya que estamos en cardiología, yo creo que la rehabilitación cardíaca es un aspecto fundamental
Y en esta transición al alta del paciente que se da de alta tras un evento cardiovascular, yo creo que la rehabilitación cardíaca es básico. Pero por desgracia no podemos atender a todos los pacientes. No creo que ni lleguemos ni a la mitad de ellos. Entonces es muy importante también porque el paciente que tiene la suerte de poder entrar en un proceso de rehabilitación tiene el seguimiento hecho. Pero el problema son los que no tienen esa suerte, los que no tienen esa oportunidad. Entonces sí que tenemos que fijarnos mucho en este tipo de pacientes que no tienen la posibilidad de seguir un programa de rehabilitación, y para ellos es muy importante que se vayan al alta con una analítica para hacerse en las primeras 4 o 6 semanas, estandarizar ese tiempo de primera consulta tras el alta, y luego de cara a cuando hayamos hecho ese primer año de seguimiento por el cardiólogo, que la conexión con el médico de atención primaria sea óptima para que haya una continuidad, no se pierda todo lo que hemos hecho en ese año. Y para esto yo creo que SEC Primaria también salió en el proyecto Expert Insight. SEC Primaria es un ejemplo de cómo podemos mejorar esa relación entre cardiología y atención primaria, y que de hecho se resaltó como una de las oportunidades que tenemos para mejorar esto. Totalmente de acuerdo. Y otro aspecto en relación con los clínicos es que a veces tardamos mucho en aplicar los tratamientos que sabemos que nos van a llevar a objetivos. A veces empezamos con dosis bajas de estatinas, luego le vamos subiendo, esperamos 4 semanas y el paciente se tira meses, por decirlo de una manera tal, fuera de control. ¿Se comentó ese aspecto y qué se sugirió que se debería hacer? Es uno de los temas que hubo mucho debate al respecto. ¿Por qué? Porque aquí están los que siguen las guías estrictamente, o sea, el tratamiento escalonado, estatina de alta intensidad al alta o durante el ingreso, luego asociar, primera asociación, luego más asociaciones, luego llegar al anticuerpo PCSK9, con lo cual a veces se te pasa ese primer año, que es el que hace el cardiólogo o en la unidad de lípidos, y el paciente se pierde y no has llegado a optimizar el tratamiento. Luego yo creo que la corriente que es mayoritaria a día de hoy, que consiste en que demos a la mayor parte de los pacientes, de hecho en las encuestas hasta 2/3 partes de los servicios decían que lo hacían así, de dar tratamiento combinado en un solo comprimido, estatina de alta intensidad más ezetimibe, desde el momento del alta. Incluso había 1/3 de hospitales, 1/3 de participantes que decían que desde el momento del ingreso del síndrome coronario agudo ya daban tratamiento combinado. Al alta eran 2/3 lo que lo daban, pero aún había 1/3 de centros que seguían optando por la estatina de alta intensidad, es decir, lo que dicen las guías, pero bueno, que al final yo creo que es un retraso. Y otro aspecto que se comentó mucho es si dar PCSK9 al alta del síndrome coronario agudo. Bueno, como todo, yo creo que hay pacientes y hay pacientes, pero hay pacientes que ya llevan la estatina, que tienen un segundo evento, que sabes que no vas a llegar, pues yo creo que ese grupo de pacientes claramente se beneficiaría de que le pusiéramos ahí el PCSK9. Pero bueno, como ves había de todo, pero yo creo que la opción a día de hoy ha de ser al menos tratamiento combinado al alta del síndrome coronario agudo. Está claro, y luego, como has comentado, hacer un control rápido con analítica, que veamos si cumple objetivos o no, y si no, pues recurrir al tratamiento más potente que tenemos. Y tener un seguimiento organizado, y en esto hubo mucho debate. También otro de los propuestas de mejora que se comentó es si no tienes la posibilidad de tener rehabilitación cardíaca, pues organiza el proceso asistencial y tal vez una enfermera o un enfermero que pueda atender a esos pacientes y encargarse de controlar las analíticas y demás, pues pueda ser una solución, ¿no? Evidentemente. Yo creo que, si me permites, Luis, que en las sesiones quedó claro que si nosotros seguimos al pie de la letra la terapia escalonada de las guías europeas, como mínimo vamos a tardar 6 meses en que nuestro paciente llegue, si llega, al objetivo terapéutico. Y evidentemente esto es a todas luces inaceptable en un paciente de alto, muy alto riesgo cardiovascular. Es decir, una cosa son lo que dicen las guías, fundamentalmente enfocadas para pacientes de prevención primaria, pero en el paciente de muy alto, de alto riesgo, ahí el tiempo es oro. Y por lo tanto ahí es donde entran todas las discusiones en función de si terapia combinada de entrada, si tratamiento triple de entrada, pero que sobre todo en este tipo de pacientes los 2 axiomas del colesterol, cuanto más bajo mejor y cuanto antes mejor, no los hemos de perder de vista. Sí, porque además eso es una forma de dar un poco de equidad a aquellos pacientes que no entran en el programa de rehabilitación, que eso están en el día a día tal,
y que le das el alta y por lo menos no lo dejes abandonado, Exacto. darle un tratamiento y corrige algo que sí está en nuestra mano, ¿no? Además, no nos olvidemos, y esto vosotros me diréis si es así o no, los programas de rehabilitación cardíaca seguís del paciente un año. Como mucho. Como mucho. Normalmente Claro, bastante no, lo que menos. queda. Y el paciente sigue. Sí, sí. Y por lo tanto es clave Y este eso es tipo de para enfoque. toda la vida, debe ser Está para claro. toda la vida. Exacto. Doctor Botet, antes has comentado las diferencias que hay entre las regiones, las instituciones y tal. ¿Se comentaron esos aspectos también en cuanto a qué limitaciones nos encontramos entre unos hospitales para el acceso en el cribado de los pacientes, acceso a los nuevos fármacos? ¿Qué se propuso ahí? Pues aunque digamos que el proyecto se centró fundamentalmente en los profesionales, también se tocó el tema de las instituciones o las barreras que las instituciones podían jugar allí en todo esto, entre la prevención cardiovascular. De nuevo, yo os diría que quedó otra vez claro y patente la disparidad en cuanto al acceso y uso de lo que es toda la información referente al riesgo cardiovascular y al paciente, dependiendo de las comunidades autónomas. Había quien tenía acceso, había quien no tenía acceso, había quien tenía acceso, pero no las utilizaba. Y, por lo tanto, yo creo que este es un factor muy clave. Además, hubo un acuerdo unánime entre los asistentes que pusieron énfasis en que, además de esta heterogeneidad o disparidad en el acceso a la información, en que el médico, tanto el de atención hospitalaria como el de atención primaria, tienen una enorme carga asistencial, pero no solo asistencial, sino también administrativa y burocrática. Y esto, junto con lo otro, facilita o es un campo de cultivo para la inercia terapéutica. Ante estas barreras, los asistentes propusieron una serie de oportunidades de mejora y, en este sentido, pues apuntaron en la necesidad de utilizar herramientas, ya sea de mesa o informática, para conseguir los objetivos terapéuticos, tablas de tratamiento combinado para llegar a las reducciones que se requieren para llegar al objetivo terapéutico, hasta incluso alertas en la historia clínica del paciente que no llega al objetivo deseado. Se llegó incluso a hablar de la importancia de determinar el colesterol LDL como métrica, en el sentido de que a nadie se le penaliza por no tener los pacientes en objetivo, pero es que a nadie tampoco se le gratifica por tener pacientes en objetivo, como si esto pudiese ser un nuevo enfoque de gestión tanto del paciente como de profesionales en una dirección por objetivos. Y quizá uno de los datos que valdría la pena insistir es la infrautilización de los nuevos fármacos que disponemos, de los potentes fármacos que disponemos y que por lo tanto son claves en la prevención cardiovascular. Y en este sentido, todos sabemos las barreras que hay en la utilización de los nuevos fármacos inhibidores de PCSK9, ya sean burocráticas, administrativas, el coste económico. Hicieron una serie de propuestas de las cuales os quiero destacar solo dos. Uno era actualizar los niveles de colesterol para poder utilizar según el IPT, según el informe de posicionamiento terapéutico. Vale la pena decir que ahora en el 2022 se hizo una revisión del IPT, pero no se cambió para nada el LDL superior a 100, cuando hay podríamos decir, una disonancia entre lo que dicen las guías y el IPT, es decir, no van acordes. Y la otra, y creo que es clave, sería homogeneizar todo lo que sería los criterios de financiación de este tipo de fármacos y que en todos los sitios los trámites fueran cuanto más sencillos mejor y iguales para todos. Y el documento que fuera el mismo. Exacto. Muy bien, hemos revisado ya los aspectos importantes del médico, los aspectos importantes de la institución y nos queda una tercera pata, que es el paciente. Hablamos de tomar un tratamiento, adoptar unos cambios dietéticos y de hábitos de vida para toda la vida. ¿Qué podemos hacer para que el paciente tome la rienda de ese tema? Desde luego, Luis, que el paciente es fundamental aquí y no podemos olvidarnos de él, ¿no?
Entonces, uno de los aspectos que se comentó en las reuniones es que es fundamental que el paciente sea consciente de la enfermedad y de los riesgos que acarrea la enfermedad. Y para eso debemos invertir tiempo, no perder, que a veces decimos, tenemos que perder tiempo. No, tenemos que invertir tiempo en explicarle al paciente cuáles son las consecuencias beneficiosas de que siga las pautas que le recomendamos de control de LDL, control de tensión, abandono del tabaquismo, todas estas, ejercicio, dieta. Por lo tanto, tenemos que invertir tiempo en esto y el paciente tiene que ser consciente de la importancia de esto. Y por otra parte, facilitar los trámites para que el paciente pueda adquirir los fármacos, ¿no? En general, cualquier fármaco, pero en concreto en el mundo de los PCSK9, los anticuerpos, hay una disparidad tremenda y hay un documento, un artículo de Carlos Guijarro de 2022 que decía que el tiempo medio desde que se le prescribe a un paciente el PCSK9 hasta que lo puede recoger la farmacia hospitalaria es de 6 semanas. 6 semanas es excesivo, o sea, porque ya uno igual se olvida, ya no va. Y que en muchos casos, en un 70 y pico % de los casos, tiene que pasar una comisión. Entonces, todo esto yo creo que debería simplificarse, ¿no? Para que el paciente pudiera acceder a los fármacos de forma más sencilla. Y otro aspecto que se comentó en estas reuniones es cómo veríamos nosotros que los PCSK9 se pudieran dispensar en farmacias ambulatorias, en las farmacias de la calle. Y esto al principio, bueno, parecía una buena idea, pero luego cuando se hizo la encuesta y tal, pues había un tercio de los participantes que les parecía muy buena idea, otro tercio que no les parecía tan bueno y otro tercio que lo veía imposible. Y los que decían que no lo veían tan bueno es porque decían que es fundamental la adherencia y en esas visitas que hace el paciente a farmacia hospitalaria es una forma de implementar o mejorar esa adherencia con el paciente. Pero claro, para eso los farmacéuticos hospitalarios deben de estar en la onda y deben de utilizar, porque si no, no sirve para nada. Con lo cual, ahí nos quedamos, ¿eh? No parece que sea un acceso. Lo que sí que se recomendó y todos coincidíamos es que la revisión del tratamiento debía ser cada 12 meses. Esto de cada 6 meses el paciente tenga esto, que al final era un incordio para el paciente y un incordio para nosotros. Pero bueno, como ves, se abordó todo y hubo soluciones para todo. Ahora falta implementarlas. Efectivamente, yo creo que con eso casi vamos a ir terminando. Como pueden ver, pues el proyecto está siendo bastante interesante. Yo quiero agradecer el que me invitaran a participar en las discusiones que fueron, como digo, aprendimos todos muchos unos de otros. Y señala muy bien qué problemas tenemos para alcanzar los objetivos terapéuticos. Eso que informe tras informe vemos que un porcentaje muy grande de pacientes no llegan a beneficiarse de lo que han demostrado los estudios. Es una buena idea para la reflexión y tratar en la medida de nuestras posibilidades de resolver estos temas en nuestro medio. Muchas gracias. Gracias.